Bueno, pues muy buenas tardes o muy buenas noches ya a todos. Y lo primero, daros las gracias en nombre del Aula de Pensamiento por Francisco Javier de Burgos por estar en este acto de presentación del libro de Antonio Lara Ramos, que además para nosotros es un placer presentar el libro y tener a Antonio Lara esta noche aquí. No es la primera vez que presentamos un libro de Antonio Lara. Ya lo hemos presentado en algunas ocasiones, creo que fue en 2015, la primera vez que presentamos un libro de Antonio. Y bueno, pues de nuevo, en esta nueva obra que Antonio, y que va a presentar además Juanjo Ayala, que esta nueva obra de Antonio Lara, pues Juanjo Cuenca, sí, no, Juanjo Cuenca, he dicho, perdón, Juanjo Ayala, que estaba hablando antes de Juanjo Ayala, Juanjo Cuenca, perdón, y que bueno, poco más tenemos que decir, que el Aula de Pensamiento es un acto más que hacemos del aula. Nuestra actividad cultural es, ya sabéis, bastante importante a lo largo del año, y esta actividad de presentaciones de libros, pues es para nosotros una actividad importante, y más pues a mí personalmente, por la amistad que me une con Antonio, pues indudablemente es un honor y un placer tener a Antonio aquí esta noche presentando su nuevo libro. Le dejo la palabra, lógicamente, a Juanjo Cuenca, ahora sí lo he dicho bien, y a Antonio Lara, que son los protagonistas, evidentemente, de este acto de esta noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Perdón. Reitero las buenas noches y las gracias por acompañarnos en esta tarde, aquí, tarde-noche. Dar las gracias también al Ayuntamiento a través de su Concejalía de Cultura por estar siempre atentos y prestos a dejarnos un sitio donde poder hacer nuestros actos y nuestras presentaciones. Y bueno, pues hoy, como bien ha dicho Manolo, estamos aquí reunidos con un viejo amigo ya, digo viejo porque verdaderamente de sus 3 novelas anteriores a esta, que esta es la cuarta, 2 se las hemos presentado aquí y esta es la tercera. La primera fue en el 2015 en el Club Náutico, que se llamaba La noche que no tenía final, y el siguiente libro que se presentó fue también allí, que Cae la ira, también en el 2018. Por tanto, la primera novela que tengo yo por aquí, La renta del dolor. Esa no la conocemos, que es de 2013. Esa es la única que se nos ha escapado por aquí, pero porque no estábamos pendientes. Pero bueno. Bien, pues como decía, esta noche nos hemos reunido aquí para presentar esta novela, este librito de 652 páginas, creo que tiene, que se llama Scatu, portal número 6. No nos engañemos, vamos a hablar de una novela, en este caso su autor va a hablar de su novela, pero es una novela como tantas otras que está basada pues, en hechos, en circunstancias, en experiencias reales, y que todos hemos sufrido o hemos conocido de algún u otro modo. Estamos hablando del terrorismo de ETA. El libro que tenemos en nuestras manos, Ascatu, tiene la trayectoria, del libro, va desde que ETA anuncia su cese a la violencia y terminan los últimos atentados de ETA, hasta, digamos, la época actual, cuando se ha puesto mucho de moda la figura del arrepentido, la figura de la reinserción en la sociedad y todo esto que estamos viendo ahora en la tele, que está pasando después de tantos años, después de 40 años de lucha con ETA, pues estamos ahora todavía reviviendo. Verdaderamente las heridas que dejó en su día ETA son unas heridas que no es que vayan a tardar en cicatrizar, y mucho menos curarse, sino que no van a curarse nunca. Y sobre todo a los que nos tocaron más de cerca, y sobre todo pues a los que conocimos a alguna persona que de algún modo estuvo afectada por esta lacra que es el terrorismo. Yo quisiera hoy con Antonio que nos desgranara un poco su libro, sin contarnos mucho, porque os tenéis que leer las 652 páginas, pero sí tenía una serie de unos pequeños apuntes
porque yo sí me lo he leído, he hecho los deberes a prisa y corriendo, pero me lo he podido leer, y entonces quería hacer hincapié en algunas cuestiones que me han surgido, algunas dudas que me han surgido en la lectura del libro, que para eso es para lo que lo tenemos también hoy aquí, Antonio. Para todo el que quiera luego puede preguntarle sobre su libro o sobre lo que él nos quiera contar. Entonces hablamos con Antonio que esto iba a ser más bien una pequeña charla, ¿no? Coloquio, donde él va a desarrollar algunas de las preguntas que se le haga relacionadas con el libro, y si alguno en algún momento os habéis tenido la suerte ya también de leer el libro y tenéis alguna duda, pues este es también el momento de solventarla. Bueno, dicho esto, por supuesto, Antonio, ni que decirte las gracias infinitas que desde el aula de pensamiento y yo en su nombre queremos transmitirte por la capacidad de respuesta y por la alegría que siempre tienes y con la que nos acompañas, y además porque, quiera que no, pues se presentan libros y libros, y hay algunos que son mejores que otros, ¿no? Y eso también es un placer. Bueno, sin develar mucho, o para que ya no hacerme muy extenso y que Antonio nos pueda hablar de su libro, yo voy a empezar con una pequeña pregunta para que ya ahí vaya estirando un poco del hilo y a ver lo que va saliendo. El personaje de Ascatu, portal número 6, se llama Carlos. Yo quisiera preguntarle aquí, delante de todos vosotros, Antonio, ¿qué tiene Carlos de alter ego? ¿Qué tiene Carlos de Antonio, o Antonio de Carlos? ¿Qué tiene de biográfico ese personaje? Vamos a empezar por ahí, ¿te parece? Me parece muy bien. Ante todo, pues buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, luego después le agradeceré también al aula de pensamiento, al ayuntamiento, a Juanjo y demás. Bueno, si se me olvida me lo recordáis, ¿eh? Cada obra que uno escribe, por lo menos personalmente, en este caso una obra de ficción, siempre tiene algo próximo a nosotros, ¿no? Porque a veces el relato de una historia lo rescatamos un poco del interior de nosotros mismos, de nuestras propias experiencias, del contacto que hemos tenido con la gente y demás. Nos apoyamos en eso, no creamos historias de la nada es muy difícil, salvo, no sé, quien haya escrito una obra de ciencia ficción, que en muchas ocasiones también tira un poco de lo personal y del entorno próximo, en fin. Hay alguna cosa relacionada también con el ámbito personal en ese personaje, en Carlos, que es el que protagoniza la novela, al que acompañan una gran cantidad de personajes que le van dando cuerpo y solidez a la historia que se va contando. Sí, es que quieres que desvele, ¿no? Exactamente en dónde está caído. Sí, por directo, favor. ¿no? Bueno, vamos a ver. Mira, esta es una novela que me viene a mí casi me encuentro con ella. Cae la ira, sin embargo, o La renta del dolor, fueron novelas en las cuales se produce un proceso de pensamiento alrededor de una historia que la vas teniendo ahí, que vas intentando en un momento determinado ver que puede darte de pie a escribir una novela y demás, ¿no? Vas macerando un poquito todo este tipo de cuestiones, pero Ascatu, portal número 6, es una novela que me viene así casi de que yo no había pensado en la vida en escribir una novela que tuviera que ver con el final del terrorismo de ETA y localizarla en un municipio concreto como es el caso de Mondragón, porque claro, aquí estamos y somos, no sé si hay gente que de otras comunidades autónomas, pero aquí somos todos andaluces, ¿no? Y la mayoría de Granada. Bueno, yo nací en Jaén, que no puedo desmerecer en ningún momento, pero he vivido casi toda mi vida en Granada. Pero, ¿y qué hace un granadino escribiendo sobre Mondragón? Pues bueno, pues el granadino lo que pasa es que va a Mondragón en un momento determinado. ¿Y por qué va a Mondragón? Pues porque resulta que mi hijo
lo mandan allí a trabajar. Mi hijo es ingeniero de camino y es el ingeniero de la Y vasca, pero del AVE. No la de la autopista, la autovía, que esa otra y esa es de los años 80. Mi hijo es el ingeniero de la Y vasca, que es el ramal que hay justamente en el municipio de Mondragón, en uno de los valles de Mondragón, del municipio, y que sale y se bifurca en dos ramales, uno que va hacia Irún y otro que va hacia Bilbao. Salen a dos túneles, es decir, una Y, literalmente como se conoce, es el ingeniero de eso. Claro, como había que ir a visitar al hijo y había que ir a ver dónde estaba y todas esas cosas, pues bueno, pues llegamos allí, tomamos contacto con Vitoria, con Mondragón y con ese entorno. Y bueno, los que tenemos la curiosidad de pensar en estas cosas, de escribir libros y cosas y ficcionar alrededor de una historia que puede ser muy real y que conecta exactamente con situaciones de personajes reales y de entornos muy reconocibles, pues empecé a darle vueltas y pensando que yo podía hablar del final de ETA, porque son los años en los que yo voy a tener la experiencia de ir a Mondragón en las varias ocasiones que voy allí, donde estamos varios días y donde me permite a mí ir conociendo ese municipio, ir moviéndome por las calles, por las plazas, pasear, mirar, observar a la gente y ver, yo siempre con esa telón de fondo que es que estoy en un municipio donde la presencia de la izquierda abertzale más próxima a ETA, la que está defendiendo en ese momento todavía la lucha armada como una salida, pues bueno, pues todo eso me va haciendo a mí, me va permitiendo a mí pensar que podría escribir una novela en torno a eso. Ahí es donde, claro, y entonces el personaje lógicamente pues tiene hombre, lógicamente el personaje pues es un personaje de novela. Lo que pasa es que, bueno, mi referencia es esa. Muy bien, estamos hablando de lo que es el fin de ETA, tú dejas bien claro en el libro todo lo que han sido las heridas, aún después del cese de la violencia de la lucha armada, las cicatrices. ¿Crees que algún día se podrá curar en el País Vasco estas cicatrices? No ya hablo de perdón, del conjunto de los españoles, sino en el País Vasco. En el País Vasco. Es que yo he querido dejar claro que lo que yo escribo en esta novela, Azkatua, una palabra, significa libertad en el País Vasco. Y tiene una ambivalencia, una forma de entenderla. Puede entenderla quien era partidario, como esa izquierda abertzale, de la lucha armada, de esa violencia, de utilizar la violencia como medio, o podíamos entenderla también de toda la gente, de toda la población vasca que se sentía, en cierta manera, sojuzgada por la presencia de ETA, ese temor y ese miedo y ese silencio que tenía. Y entonces, ellos anhelaban esa otra libertad, que es la libertad de poder hacer una vida normalizada. Entonces, de alguna manera, yo cuando enfoco un poco todo lo que sería el enfoque de esta novela en ese momento, pues lo que hago es pensar que cómo podíamos nosotros entender el problema vasco desde fuera. Desde fuera, porque nosotros, todos los que estamos aquí, yo creo que nos hemos levantado más de una mañana en esos años duros y difíciles, nos ha saltado un atentado de ETA, las noticias que hablaban de un atentado, de la muerte, de una explosión, de lo que fuera, de un tiro en la nuca y todo eso. Pero luego nuestra vida iba discurriendo de una manera diferente a cómo le ocurría a la gente en el País Vasco. Ellos vivían allí in situ, estaban allí, vivían esos momentos, pero luego les quedaba también esa presencia o ese temor que tenían, ese miedo ante
ese porcentaje de la población que no era mayoritario, pero que sin embargo se imponía para que la gente estuviera en silencio. Entonces, bueno, era un temor diferente, ¿no? Porque allí tenían que convivir con ellos y en cierta forma, pues, ellos tenían guardar que convivir, las formas. Que esa es la cuestión. Es que es la perspectiva con la que yo enfoco la novela. Es decir, cómo nosotros vemos eso. Por eso yo no me llevo, sino ese chico que va allí, que va a trabajar, digamos, por primera vez prácticamente, que toma contacto con esa sociedad, con ese ambiente, y empieza a ver, pues todo eso, cómo es un poco la vida en esas circunstancias. Eso es lo que yo trato de rescatar, yo como escritor y autor de la novela, cuando yo hago esas visitas y tomo contacto con esa realidad. Yo me encargo de tomar notas, de ver reacciones, de escuchar conversaciones, de hablar con gente y todo ese tipo de elementos que me dan a mí la posibilidad de conocer un poco dónde está el trasfondo un poco, en cierta manera, de todo lo que es esta historia, ¿no? Allí. Muy bien. Carlos, como hemos dicho antes, que el personaje empieza su narración en Oslo, en Noruega. Sí. Donde se ha ido por motivo de trabajo, pero claro, Carlos lleva un bagaje, trae un bagaje de Euskadi que no termina tampoco de dejar atrás porque sigue vinculado a una pareja sentimental que tiene Andrea, ¿no? Andrea es un personaje, aunque en un principio pueda parecer nimio, un personaje muy importante, lo mismo que la figura de Pablo, su padre, que él siempre la tiene como referente, ¿no? Yo te quisiera preguntar... aparte de Carlos, ¿en quién te has inspirado en los personajes más cercanos a Carlos en la novela? ¿En quién te has inspirado? Vamos a ver, los personajes van construyendo la historia, ¿no? El personaje protagonista a lo mejor es casi el menos relevante de toda la novela, porque al final él es el que nos sirve de hilo conductor y es el que nos lleva de la mano para conocer un poco, pues, toda la historia, ¿no?, que está contenida en la novela. El hecho de que la novela se inicie y arranque con la presencia de Carlos en Oslo no es baladí, ¿no? Una cuestión, bueno, pues, ¿dónde lo situamos? ¿Dónde arrancamos con la novela? Antes os he comentado que la idea mía de ver ese enfoque distinto del problema vasco por parte de todos nosotros, que es el resto de los españoles, que solamente lo vemos, unos con más proximidad, otros con menos, ya depende, ¿no?, que lo vemos casi como noticia que ocurre en un momento concreto, pero que luego volvemos a nuestra rutina, que no es lo que le pasa a los habitantes del País Vasco, de Mondragón o de cualquier otra localidad del País Vasco. Pues, en cierta manera, esa visión es la que yo quiero trasladar, empezar la novela con la presencia de Carlos en Oslo. Porque que no sé si desvelo muchas cosas, pero quiero lanzar ese mensaje. Quiero que el lector, que los lectores, que las lectoras vean que él ya no está en Mondragón. Y lo hago adrede, ¿no? Lo hago aposta porque considero que él ya no está allí. Como nosotros, físicamente. Físicamente, mentalmente sí, porque Juanjo lo comenta y le dice bien, ¿no? Claro, allí ha dejado su amor, ha dejado la persona con la que ha compartido unos años y ha conocido, se ha enamorado y tienen unas vivencias comunes, ¿no? Y que lógicamente termina buscando, volviendo a Mondragón de vez en cuando, ¿no? Pero después de haber pasado unos años allí, entonces al final lo que se hace es eso, ¿no? Está fuera. Ya te has desconectado del entorno del País Vasco, como cualquiera de nosotros si hubiéramos ido al País Vasco, como yo cuando fui al País Vasco y empecé a observar esa realidad que me permite a mí construir la novela. Yo me vengo a Granada otra vez, y cuando me vengo a Granada, pues ya no, me olvido un poco de las caras, de la gente, de los miedos, de los silencios, de todo ese tipo de situaciones que eran propias del País Vasco en muchísimos municipios, en muchísimos sitios, ¿no? Yo creo que habéis visto ahora algunos de los programas alrededor de esos 10 años ya sin terrorismo, o 10 años sin que ETA haya cometido desde que dijo que cesaba la actividad, ¿no? La actividad suya terrorista. Bueno, ellos dicen que cesaban su actividad y nosotros le añadimos el calificativo de terrorista, ¿no? Es decir, que eso en cierta manera nosotros viéndolo desde esa otra perspectiva y demás, por eso digo que
empiézanoslo, porque luego él tiene que recrear un poquito cuál es su vivencia allí. Y luego volvemos otra vez afuera de Mondragón. Es que ya no puedo contar más. No, hay que contar lo justo. A ti, aparte de las vivencias que tuviste en estos periodos que estabas en Mondragón, porque de hecho, ya lo has contado, el escoger la localidad de Mondragón no ha sido baladí, sino porque tuviste un hijo allí, claro, y lo conocías. Pero también da la casualidad que Mondragón era uno de los focos más amplios en esta lucha, en esta escalada de violencia. O sea que también da la casualidad también, y creo que eso has querido plasmarlo también en la novela. ¿Has tenido tú algún encuentro cercano con el terrorismo de ETA? Bueno, así dicho de esa manera, pues casi que no. Pero sí es cierto que en Mondragón se cometieron algunos atentados, hay 2 guardias civiles que son asesinados allí, y acordarse de que Ortega Lara estuvo casi los 2 años que estuvo en el Zulo que le prepararon. Y uno de ellos, de los que lo secuestraron y lo tuvieron allí, es Josu Bolinaga, que ya sabéis que salió porque tenía cáncer y demás. Es decir, que Mondragón significa un sitio de referencia en esa izquierda abertzale radical y en el terrorismo y en la defensa de ETA. Entonces, eso en cierta manera es lo que representa Mondragón. ¿Contacto allí con alguien que me pudiera? No. He ido recogiendo retazos de alguna conversación, de alguna cosa referida a esto, precisamente a lo que se va narrando a lo largo de la novela. Y he llegado a conocer, pues, quién defendía esa lucha, porque teníamos que defender la libertad, y la libertad era la independencia de nuestro país, de Euskal Herria, y quienes estaban en contra, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo voy recogiendo todas esas cosas, y generalmente la pongo en boca de algunos de los personajes. Esos personajes son los que van construyendo todo ese relato contradictorio entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y entonces ahí nos aparece el joven Aitor, nos aparece Amagoya, y cada uno son 2 jóvenes que en ese tiempo representan las 2 facciones, que cada una va defendiendo una postura distinta, y luego busco un personaje que nos dé un poco de pausa, que vea la perspectiva de otra manera, que es el caso del viejo Arriola, con el que Carlos entabla una gran relación y que termina dando muchas de las claves, le da muchas de las claves a Carlos de qué es lo que había pasado allí, ¿no? Qué es lo que estaba ocurriendo y qué cosas habían ocurrido, ¿no? A lo largo de todos los años en los que bueno, él que había tenido amigos y ella había visto como algunos de sus hijos se habían hecho militantes de ETA, y en fin, nos da esa referencia. Es un poco jugar de esa manera. Ya la señora Maica es otra cosa, ya me espero un poco. A veces lo mismo me lo pregunta Carlos. Digo, Juanjo. Vamos a ver, Antonio, por supuesto el trasfondo político de la novela está más que presente, ¿no? Además, un personaje que no está, pero es fundamental también, el eje de la novela, es el personaje del ex edil asesinado por ETA, Isaías Carrasco. Sí, evidentemente. Gira también, es un eje bastante importante en la trama de la novela. Quiero que nos cuentes por qué decidiste incluir este asesinato de Isaías Carrasco y no otro. Sí, bueno, había dicho que había sido un lugar donde se habían producido algunos de los actos terroristas por parte de ETA, allí mismo en Mondragón. En ese mismo Zulo había hasta un empresario también, antes de Ortega Lara y eso, ¿no? Los guardias civiles, pero digamos que bueno, son impactantes todos los actos terroristas. Pero el que quizá a lo mejor a mí personalmente me llegó como más próximo y como más dramático. Quizás porque iba acompañado de su hija o algo. Sí, ahora ya digo yo, esa referencia es el asesinato de Isaías Carrasco.
Isaías Carrasco había sido un concejal socialista del Ayuntamiento de Mondragón. Cuando terminan sus 4 años de estancia en esa legislatura, decide que ya no quiere seguir más formando parte de la lista. Y bueno, pues ya está. Él sigue con su trabajo como cobrador del peaje de Vergara de la A1, y ese era su trabajo. Iba a su peaje como cobrador, como cuando nosotros hemos pasado por cualquier autopista y hemos visto que va una persona allí que te está cobrando. Bueno, pues eso era Isaías Carrasco. Y bueno, como se produce ese asesinato en las circunstancias, en la manera y cómo se desarrolla, pues es el que me sirve a mí para introducirlo aquí en la novela y darle una relevancia que creo que la tiene. Todos los asesinatos, me he referido antes, todos son deleznables, pero en este caso, pues bueno, pues tiene unas peculiaridades, porque cuando yo empiezo a escribir, empiezo a tomar contacto con eso, me pongo en contacto con la hija con Sandra Carrasco, que es la hija mayor, que es un poco la portavoz de la familia, ¿no? Le digo que estoy escribiendo esto, yo siempre, hombre, con esa cosa de decir, bueno, estoy utilizando la figura de tu padre como referencia para una novela y, por tanto, pues es casi como si estuvieras pidiendo permiso, ¿no? Y diciéndole que estás haciendo eso, ¿no? Luego después he seguido teniendo contacto y ahora sigo teniendo contacto, ¿no? Aunque sea un contacto un poquito esporádico, pero bueno, sigo en contacto con la viuda, con Marian Romero también, con la otra hija, Inara, de tal manera que el personaje aquí alcanza en la novela una dimensión, el personaje de Isaías Carrasco, su asesinato, una dimensión notable. Isaías Carrasco, que era un trabajador, como ya os he explicado, él vivía en un barrio con unos edificios, viviendas sociales. Tienen allí su plaquita esta de viviendas sociales con el yugo y las flechas, que la hemos conocido en otros sitios, y allí es donde vive. Él vive la viuda todavía, creo que vive allí, en la calle Navas de Tolosa, en el número 6 de la calle Navas de Tolosa. Aquellos son unos cuantos bloques de pisos que configuran 3 o 4 calles. Una de aquellas se llama Navas de Tolosa, otra se llama Andalucía y la otra no la recuerdo. Navas de Tolosa, portal número 6. Ahí es donde se produce el asesinato. Entonces, yo he querido extraer ese momento, ese hecho histórico para recrearlo en la novela y para que aparezca ahí en la dimensión que creo que se merece Isaías Carrasco. Muy bien. Hablando de la convivencia que tuviste tú, el tiempo que pasaste en Euskadi, aunque fuese esporádicamente, ¿tú crees que llegará, después de estos años, llegará la normalización de la convivencia? Después de la estancia mía allí, pero hay un detalle. Yo, que tomo contacto con determinadas cuestiones, que tomo muchas notas, que hago muchas fotografías, que me permiten... Ya cuando yo estoy ya diciendo, ya voy a escribir una novela y empiezo a escribirla y redactarla, ya empiezo a tomar muchas referencias de allí. Si se me olvida lo que me has preguntado, me lo recuerda. Entonces tomo muchas notas, ¿no? Y todo eso, en cierta manera, pues es lo que me permite a mí pues ir conociendo un poquito todas esas circunstancias. Pero también tengo un informante. El informante es ¿quién va a ser? El que está allí, el que vive todos los días, el que toma contacto con los compañeros de trabajo, que hablan de este tipo de cosas. El asesinato de Isaías Carrasco se había producido 1 año y algo antes de que él llegara allí, que había cosas de las que no se hablaban, es decir, es que esa es una parte de la información que yo recabo, que es fundamental también. Esto, ¿qué va a ocurrir con esa herida tan grande y dolorosa que hay en torno a todo lo que ha sido el terrorismo de ETA? Ahora mismo estamos en el debate. El debate es que los que hemos visto y hemos presenciado como no protagonistas, pero sí somos protagonistas. El hombre es protagonista de la historia, como decía Lucien Febvre, ¿no? Pero que son circunstancias que no han, de alguna manera,
nos han afectado personalmente en dimensiones distintas, ¿no? Ahora mismo es muy difícil que este tipo de cosas cicatricen. Se está haciendo un trabajo importante por parte de las asociaciones de víctimas, por parte de intelectuales, por parte de quien menos está colaborando en la política. Perdonadme que os lo diga, pero quien menos está colaborando en esto es la política. Pero sí esas asociaciones, sí toda esa sociedad civil que en un momento determinado, después del asesinato del chico de Blanco, se levantó la voz para decir hasta aquí hemos llegado. Y ahí es donde esa presencia de la sociedad civil ahora sigue estando presente, sigue buscando cauces para la convivencia, porque claro, las heridas tenemos que cicatrizarlas en algún momento de alguna manera. Nosotros somos los afectados, los que directamente hemos conocido los hechos, hemos estado ahí, nos han afectado en nuestra vida personal. De alguna manera, bueno, va a ser difícil que en esta generación nuestra eso termine cicatrizando. Va a ser muy difícil, que es un poco lo que tú me has querido preguntar. Yo he escrito algo al respecto que tiene que ver que la historia será la que se encargue de poner cada cosa en su sitio, porque la historia siempre termina a poner, salvo que alguien quiera venir a manipularla, pero bueno, si alguien se atreve a manipularla, va a ser descubierto rápidamente. Es decir, el historiador, cuando haga su trabajo, ¿pero cuándo va a ser eso? Pues tendrán que pasar años, tendrán que pasar décadas. Cuando ya la generación nuestra, unos somos más mayores, otros son más jóvenes, en fin, aquí estamos un poco un batiburrillo de todo eso, cuando ya todo esto hayamos pasado nosotros un poco y llegue quien de manera más fría, sosegada, con la distancia que marca el tiempo, haga ese análisis de la realidad social, política y histórica de estos años. Y que haga ese balance de todo lo que ha supuesto el terrorismo a lo largo de nuestra democracia. Fijarse bien que nosotros nacemos, o sea, el terrorismo está un poco antes de que votáramos la Constitución del 78, pero es que nosotros es que vivimos una dictadura y de la dictadura nos pasamos a otra dictadura de otras características, que es la dictadura del terror y la dictadura de un terrorismo que permaneció y que ha permanecido durante casi 50 años y que, bueno, ha condicionado mucho la vida política y la vida social en España y ya por no decir en el País Vasco, lógicamente. Yo espero que eso con el tiempo, como otros episodios de la historia, han ido quedando ahí, como episodios trágicos de la historia, pero bueno, ya con esa distancia. Pero lógicamente nosotros que somos los directamente afectados, pues estamos en esas circunstancias de todavía tener ese debate y esa controversia. Y lo digo, la política es la que menos está ayudando a que esto se normalice. Y que cada palo aguante su vela. Me refiero, partidos de una tendencia, partidos de otra, que cada cual aguante su vela. Pues yo pienso que todavía existen demasiados prejuicios de la gente de Euskadi como para sanar esa herida. Son los prejuicios los que hay, el sentirse culpable sin haber tenido, como tú bien has dicho antes, mucha gente que no estaba de acuerdo y no ha estado de acuerdo nunca y no ha defendido esa postura, pero sí es verdad que estaban ahí, ¿no? Son los prejuicios que cada cual llevamos en nuestra mochila y que cuando queremos poner un poco de orden y reparar en algún hecho, en alguna circunstancia, en alguna situación, pues bueno, pues los vertimos allí y hacemos que entorpezcan un poco lo que sería un análisis más racional y más de otra perspectiva. Esos prejuicios que son los que hemos tenido siempre. ¿Cuándo no hemos dicho que los vascos son todos terroristas o los vascos en general hablando? El apoyo que tenía ETA eran unos 200.000 votos, comparado, pues yo no recuerdo bien, que si era 1,5 millones de votos que estaban votando al resto de partidos. Es decir, eso es que hay que tenerlo en cuenta.
El hecho de que fuera una parte minoritaria, es verdad, que con una capacidad de hacer y presionar sobre el resto de la sociedad enorme, porque claro, cuando tú utilizas la violencia acalla a la gente. Hasta que no se rebelan, pues acalla a la gente. Tú sometes a alguien utilizando la violencia y que lógicamente mantiene en ese momento, ¿qué hace una dictadura? Pues utilizar la violencia como arma con la cual somete a la población, ¿no? Hasta que esa población termina tomando conciencia, que fue lo que pasó ahí en el País Vasco. Hay que comentar que Askatu es una novela muy intensa, no solo ya por su contenido, sino por una serie de circunstancias que no vamos a revelar ahora para que podáis leerlo y descubrirlo por vosotros mismos. Sí te quería hacer esta pregunta, Antonio, y ya pasamos, si te apetece y te parece, a una ronda por si alguien quiere añadir algo. El amor, la esperanza que tú quieras también infundir con este libro, el amor, ¿puede redimir ese sentimiento de culpa y ese bagaje que nos pesa sobre los hombros? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos queda si no es eso? Es el respeto a los demás, el amor como una manifestación del ser humano, haciendo posible que todo lo que ha hecho daño entorpece un poco las relaciones entre las personas, pues se disipe en lo máximo, ¿no? Yo creo que sí, el amor está ahí también presente en la novela, el amor humano y el amor hacia los demás, ¿no? Y hay quien se manifiesta en ese sentido. Bueno, son los elementos que uno quiere introducir en una historia como esta, que es una historia vista desde esa perspectiva, ¿no? de la que yo estoy comentando. Mira, esta novela no es Patria. No. Esta novela no es Patria. Patria es una novela, una gran novela, pero bueno, es una visión distinta de eso. Por eso digo que cada una de los trabajos, de las novelas, de las películas que pueda haber que se hagan en torno a este tema, van aportando algo, van intentando dar visiones distintas del mismo problema. Que ya cada cual de nosotros pues tenemos que ir intentando, vamos intentando ver qué es lo que podemos sacar y que nos parezca y que nos ayude un poco a comprender un poco más aquella situación. Esta novela no puede ser nunca Patria. Patria es una visión desde dentro, desde ese conflicto interno entre personas que han vivido toda la vida y con una amistad, y en un momento determinado eso se rompe. Esta es una visión distinta. Es una visión distinta que se arma en esos personajes a los que yo me he referido, y antes de que se me olvide, ese personaje de la señora Maika, que es una almuñequera que se va allí porque se enamora de un joven que viene a hacer una obra aquí, ingeniero también, una obra aquí en la carretera esta que va desde aquí hasta Almuñécar. ¿Os acordáis de esa carretera, la cantidad de curvas que tenía? Bueno, pues yo pensé que esas curvas las pudo remediar en algún caso, alguna de ellas Leandro, y que Maika se enamora de él cuando lo conoce allí y que terminan casándose y que ella termina yéndose allí. Estar allí cuando tú no eres de ese entorno, que es lo que... Cuando tú no eres de allí, porque cuando Maika termina llegando al País Vasco, pues una mujer que ya tiene un par de hijos y que está en torno a los 30 y algo años, ¿no? Y entonces encontrarse con aquella realidad tan difícil, tan dura, que es la que ella vive, eso le provoca muchas afecciones emocionales y muchas situaciones de controversia y de alguna manera hacerle bastante daño personal. Es que no quiero decir mucho más porque hay muchos elementos ahí en la... Porque primero vemos a la señora Maika de una manera, pero luego tenemos que saber por qué la señora Maika se conduce de esa manera. La verdad es que hay una caterva maravillosa de personajes secundarios y principales, y cada uno aporta su grano especial para la trama tan intensa de la novela.
Ahora que tenemos a Antonio aquí, si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta, sí, ¿tiene alguna duda? Quería hacerte una pregunta. ¿Visto o leído tus libros anteriores? ¿Tiene este libro alguna relación con los libros que has publicado anteriormente? Bueno, podemos buscarle un nexo de conexión. Es que tiene que ver con el autor. Como el autor es un historiador, pues en muchas ocasiones casi como si quisiera construir una constante, o más bien que una constante, un relato a lo largo de la historia de España del siglo XX. No toca el siglo XIX, me voy al XX. ¿Por qué? Porque en cierta manera La Renta del Dolor es una historia del exilio español, y de la vuelta de una persona, de la protagonista exiliada, que vuelve, después de 30 años de estancia en México, vuelve a su tierra, a Granada. Es otro personaje histórico. Yo le cambio un poquillo el nombre, pero es un personaje histórico de una persona que realmente le ocurrió eso, ¿no? Una señora que le ocurrió eso. Cae la ira me lleva a otro momento de la historia de España que tiene que ver con la posguerra y ese momento tan duro y difícil que es el final de la guerra civil, y luego las circunstancias y la situación por la que pasa la España del franquismo en sus inicios, ¿no? Bueno, esto es tocar también otro palo de la historia de España, porque aunque me vaya y me centre un poco en lo que sería el tema del terrorismo, bueno, pues parece que hay una parte de la historia de España de estos últimos 10 años que también está presente ahí. Bueno, algo de eso hay. Algo de eso. ¿Alguna pregunta? Antonio, coincidimos en algo, en lo que has dicho de que tienes un hijo allí. Yo he coincidido en dos etapas. Por trabajo, en los años 78 me mandaron a Vitoria, estuve en Guipúzcoa y estuve también en Vizcaya. En la Moravieta, en punto clave, Tela. Al igual que en Vitoria, cuando explotó en la calle Gato también hubo muertos, me tocó en Navarra, en Nahoy, cerca de Roncesvalles, y tuve que trabajar con, es lo que dice la sociedad, en aquella época, los trabajadores que teníamos trabajando, pues yo no me fiaba porque era de la zona, no podíamos hablar mucho, y cuando íbamos a un bar, a la taberna, porque era un pueblo pequeño, pues teníamos que estar pues mirando a lado y lado, porque es que era curioso. Dice, el temor aún todavía existe. Hoy en día, que tengo una hija trabajando, ya lleva 10 años allí, en Bilbao, pues cuando salimos por los barrios de Bilbao o alrededores, pues pasa ese temor, yo creo, todavía existe. Es más, que va en Bilbao no, ciudad, porque ya hay mucho turismo, ha cambiado de una fase a otra, de un tiempo a otro, vale. Pero existe ese temor cuando te desplazas fuera de Bilbao, a los pueblos pequeños y tal, y vas por la calle como diciendo, qué pinta tiene, ¿no? Aún todavía, ¿no? Y posiblemente es como nosotros, igual que no es, pero lo dudamos todavía. Ve grupos similares, no quiero decir de qué forma, el pelo, casi todos van corte de pelo flequillo caído, que decimos, jolín, este tiene que ser, ¿no? Y es que te da temor hablar incluso, te da temor. Y yo he observado, vamos, yo era entonces soltero, iba a un baile, por ejemplo, y cuando yo escuchaba hablar castellano, pues me pegaba, ¿de dónde eres? Pues yo de Grajado, yo de Córdoba, yo de Mordita, digo, tío. Claro, era guardia civil, y no hables muy fuerte, porque soy guardia civil. Me recuerdo. Y es curioso, el temor de esa época, que iban con matrículas dobladas, hoy en día ya no, ya todo eso se ha cambiado. Pero era lo que digo, que ese temor todavía existe. Mi niña está casada con un vasco y familia vasca, por supuesto, y cuando hay charlas entre familias pasa lo mismo, que dentro de la familia hay partidarios todavía que están en su sitio, hablando claro. Eso cuando se perderá, no lo sé, pero sobre todo en la juventud que no ha conocido. Hace 10 años, ya gracias a Dios, que todo se levantó más aún con lo de
Miguel Ángel Blanco en Hermoa, que ya ahí es donde yo creo que fue un punto de inflexión para el cambio. Y pensar un poquillo lo de ETA, decir, basta ya porque esto ya se nos está yendo de las manos, ¿no? Cuando ya empezaron a descubrir los culos de armas y tal, ya lo último creo que fue el robo de armas en Francia, y ahí es donde ya creo que... Un pequeño inciso, Antonio, antes de que le respondas, por favor. Bueno, lo que ha comentado Germán, a mí me ha tocado, perdón, muy de cerca también como miembro y fuerza de la Fuerza de Seguridad del Estado, y aunque no he estado destinado en el País Vasco, porque por lo visto saqué muy buenas notas y no me castigaron porque se consideraba un castigo mandar al País Vasco. A lo que se ha referido con doblar las matrículas no quiere, para quien no lo sepa, no quiere decir que cogiera y la doblara, la guardara en el bolsillo, sino que le proporcionaban, y sobre todo a los que estaban amenazados, unas matrículas que no salían a su nombre. Simplemente es una matrícula doblada, ¿de acuerdo? Yo, vamos, te estaba escuchando porque, bueno, te he escuchado porque estamos aquí, ¿no? Quiero decirte que he escuchado tu relato referido a eso y yo, eso es lo que yo sentía cuando fui allí. Es que era eso yo lo que sentía. Nosotros hacemos un viaje en el año 2002 o 2003 o por ahí, después de aquella primera cese de... aquella primera tregua. Y hicimos un viaje por el norte, aquí están los amigos con los que fuimos y demás, y llegamos a Bilbao, estuvimos en Bilbao, nos volvimos por el barrio antiguo, íbamos viendo todo ese tipo de... Y claro, uno, a pesar de que era ese momento que parecía que estaba más distendida la cosa, íbamos con ese prejuicio. Vamos, lo llamamos prejuicio, pero a lo mejor iba uno como iba, con la sensación... Claro, mirando y no hablando muy alto, sino mirar, observar y casi callar. Cuando yo estuve en Mondragón, a mí me pilló, las veces que fue antes del 20 de octubre de 2011, los 10 años que se cumplen ahora de ese cese de la actividad, y los años anteriores. Es decir, esta novela se estaba escribiendo antes de Patria, ¿eh? Pasa que, bueno, ha llegado cuando ha llegado. Se adelantó. Bueno, es que lo digo por si alguien... Es que me preguntó Andrés Cárdenas, cuando en la entrevista me dice, bueno, ahora que ha salido Patria, pues parece que a todo el mundo la da. No, esta se está escribiendo. Yo estaba primero. No sé si primero, pero estaba en el tema. Y yo cuando iba allí, para documentarme, como he dicho, aparte de escuchar, aparte de hablar o aparte de eso... Iba con mi cámara, bueno, con el móvil, ya no vamos con cámara, con el móvil echando fotografías a las pintadas. Y yo miraba a un lado y a otro antes de echar la fotografía, y cuando veía que yo para allí no pasaba nada, me ponía pum, echaba varias y guardaba el móvil. Cuando le hice una foto al cartelito que ponía Josu Ascatu, era Josu Bolinaga, que estaba en un soportal, en uno de los pilares de ese soportal, y claro, como era prácticamente del tamaño de una A4, pues me tuve que acercar y ponerme allí encima y echar. Tenía el recelo de pensar que alguien me pudiera ver haciendo una fotografía de eso, porque al final uno, a lo mejor no te ve la pinta, pero al final uno cree que te ve la pinta de guiri, en este caso de andaluz o de fuera de allí del País Vasco, y va uno con ese temor. Bueno, esas son las cosas que pasaban en ese momento. Entonces entiendo perfectamente lo que me estás comentando, porque y quien haya estado en el País Vasco ha ido siempre con ese recelo, el recelo de decir, no vayamos aquí. Vamos a dejarlo en prudencia. Antonio, ¿y qué has tardado en documentarte y en escribir el libro? Pues muchos años, pues fíjate cuando ha salido... Que estaba antes que Patria. Y os estoy hablando del año 2010, 2011, 2000... sí, los procesos de escritura y de creación y de esto, pues siempre son lentos. No son cuestión de en 6 meses he escrito el libro. Eso le pasaba a Pedro Antonio Alarcón, que era un genio, y escribía las novelas en 2 meses. Porque tenía una capacidad,
Stephen King también. Stephen King, ¿no? Que saca todos Es los que, meses bueno, uno. Clarín decía, y Emilia Pardo Bazán decían de Alarcón, como yo soy su biógrafo y escribí la última biografía que está ahí, pues decían de él que era el mejor narrador que había habido en todo el siglo, ¿no? Y ellos ya hablaban en las postrimerías del siglo XIX. Por la capacidad que tenía para narrar. Los demás pues somos más torpes y escribimos y luego retocamos y luego reformulamos y luego todo eso. Bueno, son procesos lentos. Han sido años. Venga.